El primer disparo resonó como un trueno por las colinas secas de Wyoming. Luke Mercer no dudó. Apretó el gatillo otra vez antes de que el primer hombre tocara el suelo. La sangre se derramó en el polvo y por un momento el único sonido fue el viento cortando entre los pinos. 12 años de silencio. 12 años escondiéndose del mundo. Todo destrozado en un instante brutal. Él nunca quiso esto. Nunca pidió involucrarse. Pero algunos males simplemente no dejan elección a un hombre. Esa muchacha, quizás de unos 20 años, descalza, magullada, corriendo como alma que lleva el diablo, tenía a 4 hombres armados detrás. Y tal vez era eso. Luke vio la mirada en sus ojos, cruda, aterrorizada. No solo miedo por sí misma, sino por algo más grande, por alguien más. Tropezó en su vida como un fantasma, desnuda, sangrando, apretándose contra su cerca como si fuera lo único sólido que quedaba en su mundo. Y ahora hombres venían por ella. 4 armados, calmados, cazándola como si fuera propiedad, como si fuera carne. Uno de ellos la llamó pertenencias. Ahí fue cuando Luke supo que esto no era solo problemas. Era esa clase de mal que echa raíces. La clase que la gente decente ignora porque es más fácil. La clase de la que él una vez apartó la vista años atrás. Pero no hoy. No más. Dicen que puedes vivir con el arrepentimiento. Que algunos dolores se atenúan con el tiempo, pero hay una clase de silencio que un hombre elige y otra que le imponen por las cosas que dejó pasar. Luke había vivido con ambas. Cuando apretó ese gatillo, no fue solo por proteger. Fue para finalmente responder una pregunta que había evitado más de una década. ¿Qué clase de hombre soy si no hago nada? Y ahora, mientras el humo colgaba en el aire de verano, Luke Mercer estaba en su porche, rifle caliente en las manos, y susurró las palabras que no había dicho en 12 largos años. Hoy no. Si historias como esta aún te importan, quédate porque Luke apenas está empezando. Hoy no, había dicho. Y tal vez, solo tal vez, lo decía en serio. La muchacha se llamaba June, eso era todo lo que sabía, estaba ahora tendida en el viejo sofá, envuelta en una de sus mantas de lana, apenas consciente, moretones por toda la espalda, labios agrietados por el sol y el tobillo derecho hinchado como un melón. Luke no sabía qué demonios estaba haciendo. 12 años viviendo solo lo habían hecho bueno reparando cercas y destripando peces, no vendando gente rota. Le sirvió un vaso de agua, lo puso en la caja de madera que usaba de mesa de café y solo la miró respirar, lento, tembloroso, como si temiera que hasta sus pulmones la traicionaran. No había visto ojos así en mucho tiempo. Y Dios lo ayude, se parecían a los de Sara. Sara Mercer, 14 años, desaparecida sin rastro. Una noche de verano, ida como humo. La historia oficial decía que se había fugado. La no oficial, la gente susurraba cosas que Luke intentaba olvidar. Hombres en carros. Un extraño con cicatriz preguntando demasiado tarde. Eso era hace 12 años. Y ahora esta muchacha June aparecía como si acabara de salir gateando de la misma pesadilla en la que Sara había desaparecido. Coincidencia tal vez, pero el momento no cuadraba. Luke se frotó la cara y miró por la ventana. Las nubes de polvo se asentaban. Los hombres de Ward se habían retirado, por ahora, pero volverían. Lo sentía en los dientes. Y lo peor, aún no sabía contra qué se enfrentaba. June había susurrado algo antes de desmayarse. Me poseen, había dicho. Nos poseen a todas. Luke no preguntó quiénes eran. Ya lo sabía. Había oído ese tono antes. De veteranos que volvían rotos, de fugitivos escondidos en desvanes de establo. De gente que ya no creía en la ley, porque la ley no había hecho una maldita cosa por ellos. Luke se puso de pie, tomó el rifle otra vez y revisó 2 veces la munición. No sabía en qué clase de guerra se metía, pero esta vez no se iba a apartar. El viejo molino fuera de Sel llevaba años abandonado. Al menos eso creían todos. Luke ahora sabía que no. Dejó a June con una nota y comida para un día. Le dijo que mantuviera las puertas cerradas. Y si oía cascos, que no respondiera. Luego ensilló y cabalgó al oeste. El sendero era duro, seco como hueso, y el calor era de los que te pican el cerebro.
Los buitres daban vueltas bajo como si supieran que algo iba a morir. Para cuando llegó a la cresta sobre el molino, el sol se deslizaba abajo, quemando naranja detrás de la pared del cañón. Luke se tendió plano contra una roca, miró el área con un visor agrietado y dejó que la respiración se calmara. Había guardias. 2 en la puerta principal, uno caminando el perímetro con un perro, y un cuarto repantigado en una silla escupiendo jugo de tabaco desde el porche como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero lo que atrapó la mirada de Luke fue la ventana trasera. Tenía barrotes. Y detrás de esos barrotes por solo un segundo vio movimiento, una sombra, luego una pequeña mano presionando el vidrio. Dudosa, esperanzada, luego desaparecida. Alguien estaba allí. No algunas. Luke contó sus balas. No suficientes para una pelea. No con esas probabilidades. Necesitaba información, una debilidad, alguna forma de entrar sin hacer ruido. Así que esperó. Pasaron horas. La oscuridad llegó lenta y pesada. Esa clase de quietud que solo existe antes de una tormenta. Luego, justo antes de medianoche, algo cambió. Un carro entró cubierto con lona pesada atrás. Un hombre guiaba. 2 armados lo seguían a caballo. Hablaron breve con los guardias, luego retrocedieron el carro a una entrada lateral. Desde donde Luke estaba, no podía ver adentro, pero podía oír llanto. No fuerte, solo esa clase que se filtra cuando alguien intenta con todas sus fuerzas no ser oído. Sintió que la mandíbula se le tensaba. Fuera lo que fuera esto, era más grande de lo que pensó, más organizado, más cruel. Y ahora que lo había visto, no podía dejar de verlo. Luke no durmió esa noche. Se quedó escondido vigilando ese molino como un halcón alrededor de una presa. Cada hora veía cosas que le revolvían el estómago. Hombres tratando gente como ganado. Muchachas jóvenes movidas como fantasmas. Y ese carro nunca volvió a salir. Al amanecer tomó su decisión. No porque tuviera un plan, no porque fuera seguro, sino porque alejarse significaba convertirse en la clase de hombre que mira para otro lado otra vez. Cabalgó rápido, encontró al Marsal Reed al mediodía. No se guardó nada. Le contó todo. June, las muchachas, el carro, la mano detrás de los barrotes. Y por una vez, alguien escuchó. Para el anochecer tenían un equipo. Silencioso, armado, no buscando pelea, pero listo para una. Y cuando golpearon ese molino, lo que encontraron fue peor de lo que nadie imaginó. 14 muchachas, algunas apenas mayores que niñas. Hambrientas, asustadas, pero vivas. Y Ruth era real. No la amiga vieja de Sara, sino la hija de alguien más. La bebé de alguien. Solo una niña intentando volver a casa. Luke la sacó él mismo. Más tarde la gente le preguntaba por qué lo arriesgó. ¿Por qué ahora? Después de todos estos años. Y Luke solo decía esto, porque recordé quién solía ser. Y finalmente me harté de huir de él. A veces lo más duro no es enfrentar el mal. Es mirarte al espejo y elegir ser mejor que ayer. Así que aquí está la pregunta para cualquiera que aún escucha. Si vieras una mano detrás de los barrotes, ¿te alejarías o te detendrías y lo harías tu pelea también? Porque tal vez este mundo no necesita más héroes. Tal vez solo necesita más gente que se niegue a mirar para otro lado. Y si historias como esta significan algo para ti, si te hacen sentir algo, entonces no te vayas aún. Dale like al vídeo. Suscríbete. Tenemos más historias viniendo. Historias que nos recuerdan quiénes fuimos y quiénes aún podríamos ser.